Muy bien, comenzamos con la clase. Para empezar vamos a definir qué es Excel y cómo ingresamos a Excel. Una de las formas es presionando el botón de Windows más la tecla R y escribimos Excel en la pestaña de ejecutar. Así que en unos minutos se abrirá Excel, unos segundos, perdón. También la otra manera es abriendo el menú inicio y buscando la aplicación de Excel. Y le damos un clic y se deberá abrir. Bien, iniciamos explicando lo que es Excel. Excel es un procesador de hojas de cálculo que nos sirve principalmente servía para eso, para crear hojas de cálculo, editarlas y trabajar con números en esencia. Pero también podemos trabajar bases de datos y sistemas de búsquedas en bases de datos, pero en un principio lo vamos a utilizar solamente para realizar las hojas de cálculo. Vamos a abrir un libro en blanco y ver las características principales que hay en Excel. Tenemos varias pestañas en la barra de pestañas para trabajar. La inicial o esencial es la pestaña de archivo, en la cual podemos nosotros guardar nuestros archivos, abrir un archivo que ya tengamos abierto anteriormente, también que podamos exportarlo, ya sea a nuestro OneDrive o que podamos enviarlo por medio de correo electrónico. Pero bueno, regresamos entonces y tenemos la pestaña de inicio, en la cual vamos a encontrar herramientas de copiado y pegado que se encuentran en el grupo de portapapeles, herramientas de fuente, donde podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, el color de fondo, de negrita, cursiva, subrayado, el grupo de alineación, que en Word será más o menos como el grupo de párrafo. Ahí podemos nosotros cambiar la configuración de alineación, el combinado y centrado de celdas, que ya vamos a ver cómo funciona. Y también tenemos un grupo que le llamaremos número. Acá podemos cambiar el tipo de dato que nosotros ingresamos en cada celda. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno, pero en general podemos colocar cualquier tipo de dato, pero podemos colocar específicamente datos de tipo texto, de tipo numéricos, de tipo de moneda para trabajar. Los estilos nos agregan formatos. Estos formatos sirven para darle cierto color a ciertas celdas, darles ciertos estilos a nuestras tablas, y ya vamos a ver cómo es que funcionan estas tablas. También tenemos la opción de celdas o el grupo de celdas, y en ellas podemos, ya como dicen acá las tres opciones, insertar celdas, eliminar celdas y cambiarles el formato. Esto cambia el ancho de las filas o el ancho de las columnas. También tenemos el grupo de edición, en el cual podemos nosotros agregar ecuaciones o sumas, que estas son funciones básicas. También tenemos la opción de rellenar, que esta nos sirve para cuando tenemos funciones del mismo tipo y que vamos a colocar en una misma columna. Ya vamos a ver cómo funciona. La opción de borrar, que esta nos sirve para borrar los datos que están en ciertas celdas o en varias columnas. Y la opción de ordenar y filtrar, que esta también nos sirve para ordenar nuestros datos, ya sea que estemos trabajando en una base de datos o una hoja de cálculo. Tenemos la pestaña de insertar, que en ella pues vamos a encontrar elementos, digamos que ajenos a una hoja de cálculo, que son las tablas. Estas tablas pues nos facilitan bastante el trabajo porque ya no necesitamos crearlas desde cero, pero nosotros sí las vamos a crear desde cero para aprender a utilizarlo.
Tenemos las ilustraciones, que podemos agregar imágenes en línea, formas, modelos 3D, etcétera. Tenemos los complementos, que estos en general no los vamos a utilizar, pero podemos añadir digamos que subaplicaciones de otros de la misma compañía de Microsoft, perdón, como ya sea este complemento de mapas de Bing o el gráfico de personas, que estos son como los mapas pero de Google, y estos son los contactos pero de Microsoft. Tenemos la opción de gráficos, que esta sí es una de las más utilizadas, que tenemos que nosotros insertar cuando trabajamos con datos numéricos. Ya vamos a ver también cada uno de ellos. Tenemos los mapas 3D, que estos en general no se utilizan, pero podemos ir agregando nosotros gráficas en 3D y ejemplos de estadísticas globales. Los mini gráficos son exactamente igual que un gráfico, solamente que estos son digamos pequeños y no tan detallados como los gráficos normales. Tenemos los filtros, que nos ayudan a pues como su nombre indica, filtrar los datos de nuestras tablas o de nuestras bases de datos, insertar vínculos, obviamente links de internet o ya sea elementos que están dentro del documento. Podemos agregar texto o cuadros de texto, encabezados. Esto es para modificar el aspecto de nuestra hoja de cálculo. Los símbolos nos ayudan también a agregar ecuaciones, como había dicho en la pestaña de inicio también tenemos esta opción, solamente que acá podemos agregar ecuaciones o operaciones matemáticas un poco más complejas. La disposición de página, al igual que en Word, nos sirve para cambiar la orientación, los márgenes. En este caso tenemos también lo que son los temas, que estos los encontrábamos en diseño de Word, pero acá en Excel están dentro de esta pestaña de disposición de página. La pestaña de fórmulas es una de las que también deberíamos de utilizar, pero en general es mejor que se aprendan las fórmulas. Las que vamos a trabajar inicialmente son las fórmulas lógicas, donde encontramos por ejemplo sí o no, la de y, las funciones de texto. Vamos a utilizar concatenar, ¿qué más? Carácter, los espacios o el extraer, que son fórmulas que nos vamos a utilizar nosotros para trabajar las hojas de cálculo. Las fórmulas de búsqueda y referencia, vamos a utilizar más que todo la opción de buscar V y la de coincidir. Aquí ya no me aparece, pero acá está la de coincidir y coincidir X, que son las que más utilizamos. Las demás son para bases de datos que en general no se utilizan, al menos no en su campo. Las matemáticas, que son otras de las que vamos a utilizar para sacar por ejemplo la media, el mínimo común múltiplo, la raíz cuadrada, la potencia, la suma, que también es una de las que vamos a utilizar, y la de sumar sí. Las de fecha y hora generalmente no las utilizamos, pero nos sirven para añadir, como su nombre indica, fecha y hora, ya sea colocar la fecha de ahora o una fecha en específico. Las financieras tampoco las utilizamos nosotros, pero les voy a enseñar a utilizar algunas, como el precio punto descuento, el renderizado, la tasa, y la de suma nos agrega funciones básicas, como ya sea suma, ya sea promedio, contar el número máximo, el número mínimo.
y esto es para cambiar los nombres de las fórmulas, pero tampoco lo vamos a tocar. Tenemos la pestaña de datos, que esta pues nos servirá para filtrar los datos, hacer consultas, hacer sistemas de búsqueda, editar los datos que tengamos. Esto solo se va a habilitar cuando ya tengamos nosotros una hoja de cálculo completa. La de revisar nos va a revisar ya sea la ortografía, nos puede hacer traducciones, podemos hacer búsquedas inteligentes, proteger nuestra hoja con una contraseña, permitir editar solo ciertos rangos para que lo demás quede protegido como si fuera un formulario. La pestaña de vista nos va a cambiar, pues como su nombre indica, la vista que tengamos nosotros de nuestra hoja de cálculo. También tenemos la opción de hacer zoom, de hacer ventanas, etcétera. La pestaña de programadores es otra que vamos a utilizar para utilizar lo que llamamos nosotros macros, que son pequeños programas basados en Visual Basic que nos ayudan a realizar pequeños programas o programas completos dentro de la aplicación de Excel, con ayuda obviamente del lenguaje de Visual Basic. Y la pestaña de ayuda, que esta nos va a servir para revisar el manual de Excel. También hay pequeños tutoriales donde podemos aprender si es que no quedan claras las indicaciones. Y finalmente está esas serían todas las pestañas que trabajaríamos. Vamos a iniciar con la pestaña de inicio, hacer una pequeña tabla. Por ejemplo, si yo quiero crear un cuadro de alumnos, voy a utilizar por ejemplo esta opción que acabo de hacer ahorita, es seleccionar cierto rango de celdas. A este cierto rango de celdas las voy a combinar y centrar, y si se dan cuenta combina todas las celdas en una, y ahí yo ya puedo escribir por ejemplo alumnos. Que si tenemos algún límite para escritura dentro de Excel, sí, dentro de Excel tenemos un, digamos, límite de escritura con respecto a las filas y con respecto a las columnas. Tenemos que Excel a partir de Office 2010 tiene un total de 1.048.576 filas por 16.384 columnas. ¿Cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Las filas son todas aquellas que están en posición horizontal, y las columnas son todas aquellas que están en posición vertical. Las columnas van a ir numeradas o nombradas con las letras del abecedario. Si nos fijáramos un poco más a la derecha, por ejemplo, nos damos cuenta que acá empiezan a haber combinaciones de estas letras del abecedario. Y con las filas van a ir nombradas con números. Aquí no tenemos ninguna combinación, simplemente van a ir avanzando con respecto al número que les corresponde. Y como habíamos dicho, estos números solamente van a llegar al 1.058.576. Bueno, vamos a trabajar entonces en esta pestaña de alumnos. Vamos a hacer una pestaña de alumnos que tenga al menos 14 alumnos. Entonces vamos a colocar esta como la tabla completa y le vamos a añadir bordes. Acá tenemos la opción de todos los bordes, y esto es lo que nos va a hacer una pequeña tabla. Podemos ir cambiando nosotros la disposición. Por ejemplo, acá poner clave, en la siguiente poner nombre, que como sabemos a veces está muy pequeño para el nombre, entonces lo que hacemos es ampliarlo un poco, combinamos y centramos. Acá podrían ir apellidos,
o apellido nada más, y de igual forma ir agregándole más espacio para que podamos escribir dentro de ellas. Acá tal vez podemos colocar la nota del alumno y nos va a servir para hacer pequeños listados, más o menos. En su tarea les van a pedir ciertas operaciones con fórmulas. Les voy a mostrar más o menos cómo se hace. Bien, iniciamos por ejemplo colocando una clave, la clave 1. ¿Cómo hago yo para que todas estas claves se vayan colocando directamente? Podría utilizar esta fórmula. Todas las fórmulas las iniciamos con el símbolo igual y podríamos colocar la celda, que en este caso es A4. Esto no lo expliqué, pero se los digo de una vez. Las celdas son la intersección de una columna y una fila. Una celda va a llevar por ende el número de columna más el número de fila. En este caso la columna es la A y la fila es la 4. Por lo tanto mi celda se llama A4. Así es como yo determino el nombre de una celda. Bien, a A4 le voy a sumar 1. Y esto me va a dar como resultado 2. Y cuando yo haga el autorrelleno, le damos Enter. Y de esta forma vamos a hacer el autorrelleno. Y se van a ir sumando todas las celdas. Si se dan cuenta aquí, el rango de la celda cambió de A4 a A5. Y así sucesivamente. Por eso es que se va aumentando el valor. Bien. En nombre, al recordar que todas las celdas deben ser del mismo tamaño, combinamos y centramos, y de igual forma deberíamos de hacer un autorrelleno para que se replique nuestra fórmula. Bien, combinamos y centramos y hacemos un autorrelleno. En la nota, por ejemplo, nosotros podríamos colocar la fórmula de aleatorio.entre y abrimos un paréntesis. Bien, la fórmula de aleatorio.entre lo que nos va a hacer es que nos va a insertar números aleatorios. El entre nos dice que entre cierto rango. En este caso tenemos un número inferior y un número superior. Supongamos que mi nota más baja es 1 y mi nota más alta es 100. Entonces ya inserté yo el número inferior y el número superior separados de un punto y coma. Dependiendo de la configuración de su computadora, puede ser punto y coma o puede ser coma. Bien, cerramos paréntesis y damos Enter y nos inserta un número aleatorio. Este alumno tiene como nota 62. Hacemos el autorrelleno para determinar la nota del alumno. Entonces acá en los nombres simplemente podemos nosotros ir añadiendo nombres. Bien, acá solamente deben ir nombres o un nombre, Alan Alberto tal vez, y en apellido Pérez Valencia. Y de esta forma nosotros iríamos añadiendo más nombres y apellidos. Esa es la manera, digamos, práctica o sencilla. Bien. Vamos a añadir una columna extra a la cual nosotros le vamos a colocar por ejemplo el promedio.
Bien, para añadir el promedio deberíamos de tener al menos 3 notas, pero vamos a colocar solo 2 para hacer el promedio. Nota 2 y a esta le vamos a colocar nota 1. ¿Cómo hacemos para sacar el promedio? Pues esa es una fórmula muy sencilla. La podrían hacer a mano si es que así lo requieren, pero tenemos una forma de hacerlo digamos que automáticamente. De igual forma vamos a añadir un número aleatorio acá solamente para colocarle una nota. Bien, y nosotros sabemos que el promedio lo sacamos de esta forma, sumando dos números, en este caso sumando n número, en donde n número es la cantidad de datos que tenemos. En este caso notas, solamente tenemos 2 notas, y dividiéndolas por el número de datos o el número de notas. En este caso podríamos colocar, por ejemplo, en la celda J4 más la celda K4, y esta suma dividiéndola dentro de 2, que es la cantidad de notas que tenemos. Bien, 28 más 2 nos da 30. 30 dividido 2 nos da un promedio de 15. Entonces sí. También tenemos una forma de sacarlo por medio de fórmulas. A esta fórmula se le llama promedio. Y vamos a escribir igual promedio. Abrimos paréntesis, colocamos el número 1, separamos por punto y coma, colocamos el número 2, cerramos paréntesis y damos un enter. De igual forma nos va a sacar el resultado. En este caso 3 más 66 son 69. 69 dividido 2 son 34.5. Entonces de igual forma copiamos, autorrellenamos la fórmula y ya tenemos un promedio. Así es básicamente como trabajaremos los ejercicios que tenemos asignados para esta semana. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirme al número, enviarme un correo, hacer una llamada, etcétera.